Bendecida noche, pueblo del Señor. Damos gracias al Padre por el privilegio que nos da de llegar a tu casa a través de este medio para poder llevar una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de amor de parte del Señor para nuestras vidas. Te invito para que juntamente con tu familia puedas reunirte y recibir el consejo que el Señor tiene para tu vida esta noche. Un saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven desde Canadá hasta Chile y a los hermanos de República Dominicana, bendiciones. Esta noche, con la ayuda del Señor, quiero compartir la palabra del Señor y quiero invitarte a que abramos la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 45. Libro de los Salmos capítulo 45, versículo 6 y 7. Hay dos elementos importantes en la vida de un hijo de Dios, de un creyente, que nunca deben de faltarnos. Número uno, fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y número dos, gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y esta noche, a la luz de la palabra, Salmo 45, versículo 7, dice la palabra: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Está hablando de Cristo. Amó la justicia y aborreció la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Hay una versión que dice con óleo de gozo, más que a tus compañeros. Con óleo de gozo. Óleo representa ungüento, unción, pero dice con óleo de gozo, o sea que hay una unción de gozo, hay un ungüento de gozo sobre tu vida y sobre mi vida, porque lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, le pasará al cuerpo místico. Y este Salmo 45 habla de Cristo y habla de la iglesia. Pero óyelo bien, Cristo fue ungido, o sea que el Padre derramó ungüento, unción de gozo. ¿Para qué? Para poder venir a esta tierra y para que Jesucristo cumpliese la palabra, para que Cristo obedeciese hasta la muerte y muerte de cruz. En su vida fue derramado, según el salmista, el óleo de gozo. Por lo tanto, nuestra vida necesita ser ministrada con el óleo de gozo, para que en todo momento no nos falte el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo contrario al gozo? Tristeza. Tienes que dejar que el Señor llene tu corazón, ministre tu vida con óleo de gozo y desechar de lo profundo de tu corazón toda tristeza y todo luto. En Isaías capítulo 61, versículo 3, Isaías capítulo 61, versículo 3, un pasaje de la palabra muy conocido, nos damos cuenta que Jesucristo, desde el versículo 1 del capítulo de Isaías 61, dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él, por cuanto me ungió Dios, me envió. Y entonces empieza a decir lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Pero en el versículo 3 dice: y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, óyelo bien, o sea, ungüento de gozo, unción de gozo en lugar de luto. O sea que el Señor restituye, el Señor
quita el luto, arranca el luto de nuestro corazón y ministra óleo de gozo, para que nosotros podamos en esta tierra terminar nuestra carrera con gozo, porque el gozo no te debe de faltar. Y por eso tenemos que comprender a la luz de la palabra que el enemigo viene con la intención de robar gozo, con la intención de quitar el gozo de tu corazón, de robar el gozo de tu corazón y ponerte en su lugar manto de luto. Y entonces, ¿qué tan importante es que nosotros veamos y escudriñemos a la luz de la palabra? Por ejemplo, en Hechos, capítulo 20, versículo 34. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Oiga lo que dice. El apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, dice la palabra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que hay que terminar la carrera en esta tierra con gozo, no con tristeza. Por eso debemos escudriñar nuestro corazón y ver si nuestro corazón está lleno de frustración, tristeza, luto. Porque eso hay que desecharlo de nuestro corazón y pedirle al Señor que terminemos nuestra carrera con gozo. Lo está estableciendo el perito arquitecto de la iglesia, que es el apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Porque si no, vamos a terminar nuestra carrera cristianos frustrados, cristianos amargados, cristianos resentidos, cristianos entristecidos, cristianos enlutados. Y Dios no quiere que tú termines tu carrera de esa manera. Tú tienes que terminar tu carrera en esta tierra. Y yo tengo que terminar mi carrera con gozo. Por eso, hermano, hermana y amigo que nos ves, no debemos permitir que nadie robe el gozo en nuestro corazón. Sino que tenemos que pedirle al Señor siempre, en cualquier tiempo en que estemos viviendo. Por lo menos Eclesiastés capítulo 3 marca 28 tiempos, que en cualquiera de los 28 tiempos que estemos viviendo, a vivir con gozo. Y por eso a Jesucristo, en el Salmo 45, el salmista escribe con pluma del Espíritu y con inspiración del Espíritu Santo: por cuanto te ungió Dios más que a tus compañeros, con óleo de gozo, con ungüento de gozo, con ungüento de unción. Y lo que le pasó al cuerpo físico le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. Por eso la iglesia necesita la ministración del gozo, el gozo que da el Señor. Y entonces es importante que nosotros veamos las características del gozo y cómo el gozo ministra en nosotros algo precioso y hermoso. Y vea conmigo Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea que el gozo del Señor ministra fuerzas en nuestras vidas.
El gozo del Señor ministra fuerzas en nuestras vidas y por eso no debe faltar el gozo en nuestro corazón. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ministre el gozo del Señor en nuestras vidas. Había en una etapa de la vida de David, David se siente desfallecido, se siente solo, se siente perseguido, se siente frustrado, se siente acusado. En una etapa de las que vivió el rey David. Y en una de esas etapas, que se sentía solo, frustrado, miserable, pecador, él mismo se estaba autoacusando. David, con la pluma del Espíritu, en el Salmo capítulo 51, versículo 12, Salmos 51, 12, oye lo que escribe el rey David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabes por qué? Porque el pecado nos roba el gozo. El pecado oculto nos roba el gozo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando nos acusamos, esa acusación nos roba el gozo. Y David, te recordarás que en el Salmo capítulo 51 se arrepiente y pide perdón y pide limpieza de corazón y abre su corazón al Señor. Y con la inspiración del Espíritu Santo, después de haber pecado con Betsabé, David escribe el Salmo 51. Pero David se sentía vacío, David se sentía miserable, David se sentía frustrado y acusado. ¿Sabes por qué? Porque se había apagado el gozo del Señor. Por eso dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo que está dentro de vosotros. El Espíritu Santo se había contristado en David, su espíritu se había contristado. Y entonces David dice en el Salmo 51, 12, vuélveme el gozo de tu salvación. No debemos permitir que nada ni nadie nos robe el gozo de nuestra salvación. Y entonces una de las características de los discípulos de Cristo es estar llenos de gozo. Y en Hechos capítulo 13, versículo 52, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 52. Mira qué hermosa esta palabra. Pablo escribe: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea que los discípulos de Cristo debemos estar llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces todo lo que vendrá a nuestra vida y todo lo que el Señor va a permitirnos ver con los ojos naturales no nos va a amedrentar, no nos va a asustar, no nos va a poder ministrar miedo, ni temor, ni tristeza, ni amargura, porque va a haber una llenura de gozo y llenura del Espíritu Santo. Y todos, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene que haber en nuestra vida? Llenura de gozo y del Espíritu Santo. Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, hermanos y amigos, tuvo diferentes etapas en su vida, diferentes facetas. Y Pablo, en una carta a los Corintios, específicamente en la segunda carta a los Corintios, describe en pocos versículos todo lo que él vivió a causa del Evangelio. Naufragios, golpes, cárceles, persecuciones, latigazos, desprecios, hambre, sed, incluso habla de desnudez. Y entonces Pablo describe todo lo que le sucedió. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que el apóstol Pablo nos enseña que nunca perdió el gozo. Tan así que estando en la cárcel,
escribe la carta a los filipenses. Pablo en la cárcel escribió 4 cartas y una de ellas es a los filipenses. Y Pablo, lleno de gozo y de alegría, escribe y dice: hermanos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Medito por un momento la vida del apóstol Pablo, que no fue una vida fácil, que no fue un caminar lleno de rosas, y veo a la luz del Espíritu y logro entender por el Espíritu que ese hombre, el perito arquitecto de la iglesia, no permitió que nada ni nadie robara el gozo en su vida. Y por eso dice: a fin de acabar mi carrera con sumo gozo, con gozo, porque no permitió que la frustración, que el enojo, que el resentimiento, que la ira, que la amargura, que la tristeza, que el dolor calara en su corazón, sino que el gozo para él fue un blindaje. Y hoy el Señor nos enseña a través de su palabra que debemos estar llenos de gozo para que nada ni nadie robe ese gozo en nuestras vidas. Y para que nada ni nadie, hermano amado, toque tu corazón y te amargue o te frustre, sino que tú puedas ser un verdadero discípulo del Señor, lleno de gozo y del Espíritu Santo. Y entonces en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27. Pablo describe diferentes situaciones y capítulos de su vida. Pero lo hermoso y precioso es: no permitió que nada ni nadie le robara el gozo del Señor en su vida. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablando. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea que 5 veces fue latigado, 39 azotes cada vez en su espalda. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea que Pablo en estos versículos de 2 de Corintios capítulo 11 habla acerca de los sufrimientos de un apóstol. Y todo lo que el apóstol Pablo padeció en diferentes facetas y etapas de su vida. Pero lo que me sorprende de manera hermosa a mí, hermanos, es que nunca permitió, óyelo bien, que le robaran su gozo. Y por eso, hermanos amados, en Hechos, capítulo 20, versículo 24, lo quiero leer nuevamente. Dice: con tal que acabe mi carrera con gozo. Eso me impresiona. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Pero lo que le pasa en 2 de Corintios capítulo 11 no es fácil, sino que pasa diferentes circunstancias y situaciones, pero Pablo tiene la mirada puesta en Cristo. Y entonces Pablo está diciendo: nada ni nadie me va a robar el gozo de mi salvación. Nada ni nadie me va a robar el gozo del Señor. Ni cárceles, ni desnudez, ni hambre, ni sed, ni prisiones, ni latigazos en mi espalda. Nada ni nadie me va a robar el gozo. Entonces, quiero decirte
para poder desarrollar este tema en los minutos que me quedan. El gozo del Señor tiene que ministrar tu vida y tiene que ministrar mi vida. Y pedirle al Señor que nunca falte gozo en nuestros corazones. Así nunca vamos a amargarnos y nunca nos vamos a frustrar. Con gozo sirve, con gozo canta, con gozo predica, con gozo alaba, con gozo glorifica al Señor, con gozo da, con gozo ofrenda, con gozo diezma, con gozo sirve, con gozo visita, con gozo bendice a otros. Que nunca te falte el gozo del Señor. Porque en este tiempo hay mucho cristiano frustrado, cansado, decepcionado, desesperado, triste. Hay mucho cristiano enlutado, hay mucho cristiano encarcelado espiritualmente. ¿Por qué? Porque ha perdido el gozo. Hermano y hermana, amigo que me oyes esta noche, permite al Espíritu Santo la ministración del gozo en tu vida para que el gozo del Señor te sustente siempre y no pierdas el gozo. Porque lo que le pasó a Jesucristo en esta tierra le pasará al cuerpo místico que es la iglesia. Y la palabra del Salmo 45, te ungió Dios más que a tus compañeros con óleo de gozo, con ungüento de gozo. Que ahora se pueda decir a tu vida y a mi vida, te ungió Dios con ungüento de gozo. Y estar siempre gozoso en el Señor. Entonces, ahora yo quiero mostrarte diferentes facetas y diferentes versículos del apóstol Pablo en su transcurrir y en su ministerio en esta tierra, pero siempre hablando del gozo. Gálatas capítulo 5. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, número 1, el gozo como fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, óyelo bien, número 1, mas el fruto del Espíritu es amor, número 1, y después gozo. O sea que tú tienes que tener amor por sobre todas las cosas, porque Dios es amor y Dios en esencia es amor. Entonces el amor de Dios te tiene que ministrar. Amor para servir, amor para dar, amor para bendecir, amor para hacer la obra de Dios. Necesitamos amor. Ingrediente número 1. Ingrediente número 2, gozo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Entonces es necesario que ese fruto se manifieste en tu vida y se manifieste en mi vida. El gozo como fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y se hablan de 9 frutos y nunca tiene que faltar el fruto del gozo. Entonces vas a estar gozoso siempre, vas a servir gozoso siempre, vas a caminar en este evangelio gozoso siempre, vas a dar gozosamente, vas a ir a buscar al necesitado gozoso, vas a bendecir gozoso, vas a estar y vas a permanecer en este evangelio gozoso, porque es un fruto del Espíritu. Juan capítulo 15, versículo 11, Juan capítulo 15, versículo 11, dice la palabra, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, estas cosas os he hablado, dijo Jesucristo a sus discípulos, para que mi gozo esté en vosotros. O sea que el gozo del Señor tiene que ser derramado en su cuerpo, en tu vida, en mi vida. Recuérdate que Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo de Cristo espiritualmente es la iglesia. Entonces, si el Señor fue ungido con óleo de gozo, fue un ungimiento de la cabeza, pero también ese óleo de gozo se derrama en el cuerpo. Y por eso Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 11,
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo del Señor tiene que estar en tu corazón. El gozo del Señor tiene que estar en mi corazón. Y si está ese gozo del Señor, no va a haber lugar a la tristeza, no va a haber lugar al dolor, no va a haber lugar a la soledad, no va a haber lugar a la frustración, no va a haber lugar a la duda, no va a haber lugar, hermano amado, óyelo bien, a que tú te sientas frustrado, al dolor, a la tristeza, al miedo, a la desesperanza, porque el gozo del Señor permanece en ti y permanece en mí. Entonces, número uno, el gozo es un fruto del Espíritu. Ahora mira, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 25. Míralo, una de las facetas del apóstol Pablo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Óyelo bien, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Pablo nos está enseñando en una faceta de su vida, no fácil, estando en la cárcel, estando en la prisión. ¿Qué hizo Pablo? Pero a medianoche, orando Pablo. Y número dos, cantaban himnos. O sea que oraba, pero también estaba cantando. Hermano, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que estaba gozoso y estaba en prisión. Te recuerdo claramente, ¿sí? Óyelo bien, que el contexto no es pretexto. El contexto no es pretexto. A Pablo no le interesó el contexto. Estaba en la cárcel. Su situación no era nada agradable. Tenía cepos en las manos, cepos en los pies. Pero eso no le detuvo a Pablo el poder orar y el poder cantar himnos al Señor. En otras palabras, la cárcel no cambió su espiritualidad, no cambió su nivel espiritual, sino que ciertamente el contexto era 4 paredes, con cepos en las manos, con cepos en los pies, pero el contexto no fue pretexto para dejar de alabar a Dios. Hay mucho pueblo de Dios, mucho hijo de Dios, que el contexto se vuelve pretexto. Hermano amado, el contexto nunca se tiene que convertir en pretexto para tu vida. No importa la circunstancia, no importa el momento, tú no debes dejar de orar y no debes dejar de alabar y de cantarle al Señor. Pablo nos está enseñando que no importaba que él estuviera en la cárcel, él no dejaba de alabar y bendecir el nombre del Señor. Cantaba con gozo, cantaba con alegría en la cárcel. No digamos ya cuando Pablo visitaba las iglesias o estaba en el templo. Hermano, el apóstol Pablo no dejó de cantar al Señor, no dejó de alabar al Señor porque estuviese en la cárcel. Entonces, esto nos enseña a nosotros que en medio de las circunstancias no dejemos de cantarle al Señor, porque el gozo del Señor lo tenemos. Para que en vosotros esté mi gozo, dice la palabra en Juan. Entonces, si en nosotros está el gozo del Señor, no dejemos de alabar, no dejemos de glorificar, no dejemos de bendecir el nombre del Señor. Ahora, lo siguiente, cuando tú sigues leyendo este versículo, ¿sabes qué sucede? Cuando tú y yo alabamos al Señor, hay una atmósfera diferente. Hay una atmósfera que cambia el momento, que cambia la circunstancia. Y esa atmósfera, hermano, es de liberación. Entonces Pablo estaba con Silas en la cárcel, orando y alabando al Señor. ¿Y qué sucedió? Cambiaron la atmósfera.
Y vino una atmósfera de liberación y un de repente de Dios. Y dice la palabra, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, óyelo bien, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué significa eso, hermano? Que entonces hubo un mover espiritual. ¿Por qué? Ese mover lo trajo la oración y ese mover lo trajo la alabanza. Quiere decir que una iglesia en este tiempo tiene que tener dos elementos fundamentales: oración y alabanza. Porque la oración, hermano, óyelo bien, abre los cielos. Y la alabanza trae un de repente de Dios, cambia la atmósfera y se abren puertas de cárceles. Hermano, cuando te sientas triste, cuando te sientas solo, cuando te sientas frustrado, cuando te sientas acusado, alaba a Dios, bendice a Dios, glorifica a Dios y tu atmósfera va a cambiar. Tu luto se va a ir, tu frustración se va a ir, tu dolor se va a ir, porque se abren puertas de cárceles espirituales y se caen las cadenas y se caen los cepos, como le pasó al apóstol Pablo. Entonces Pablo no tenía pretexto para dejar de alabar a Dios, aún en la cárcel. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Entonces, número 1, el gozo como fruto del Espíritu, el cantar con gozo, abre puertas de cárceles. Pero ahora oye esto, Filipenses 1:4. Dice la palabra, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mira cómo oraba Pablo, con gozo, con alegría oraba al Señor. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo nos enseña a orar con gozo. La oración no es un castigo. La oración es hablar con el amado. La oración es tener comunión con el amado. Y Pablo estaba orando con gozo. Y siempre dice, rogando con gozo por todos vosotros. Qué tan importante es que nosotros nos acerquemos ante el amado, pero nos acerquemos con gozo. Pablo oraba, Pablo intercedía, Pablo, hermano, estaba clamando por los creyentes de las diferentes iglesias, pero con gozo, con alegría. Tu oración tiene que ser con gozo, no con tristeza. Tu oración tiene que ser con alegría, no con dolor. Tu oración tiene que ser con gozo y alegría, no con frustración. Qué tan importante es que nos acerquemos delante del amado, orando con gozo, con alegría. No reclamándole. Mucho pueblo de Dios utiliza la oración para reclamarle a Dios. No me salió este negocio. Perdí tanto en este negocio. Mira esta situación, Señor. Orémosle al Señor con gozo y con alegría. El apóstol Pablo nos enseña que un elemento fundamental en su ministerio fue el gozo. No perdamos el gozo. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 52. Hechos capítulo 13, versículo 52. Óyelo bien. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Déjame decirte que en el tiempo de Jesucristo había muchos seguidores de Jesucristo. Estos seguidores, muchos de ellos creyeron al mensaje, creyeron a la palabra y se convirtieron al evangelio. Y le seguían a Jesús. Dejaron de ser fariseos, saduceos, religiosos y empezaron a seguir a Jesús. Muchos se convirtieron al evangelio, a seguir a Jesús. Pero muchos de ellos se convirtieron en discípulos.
porque hacían lo que su maestro hacía. Ponían en práctica lo que su maestro les enseñaba. Y entonces ahora el apóstol Pablo en Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Como discípulo de Cristo, tienes que pedirle a Él que te llene de gozo. Esto es como cuando tú vas en tu vehículo, en tu automóvil, y empieza la aguja de la gasolina o del combustible, empieza a bajar. Conforme tú avanzas y corres millas o kilómetros y kilómetros, la aguja empieza a moverse. En este caminar del Señor, en este evangelio, van a venir situaciones complejas a nuestras vidas. Días difíciles, días de prueba, días de malas noticias, días malos, dice la palabra. Pero tenemos que estar preparados para poder recibir todas las noticias que vienen a nuestra vida y estar llenos de gozo. Será la clave para que no sientas dolor, será la clave para evitar la frustración, será la clave para evitar el resentimiento, será la clave para no amargarte, será la clave para caminar, será la clave para avanzar, será la clave para conquistar, será la clave para que alcances la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero nunca debe faltarte el gozo y ser lleno de gozo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, los discípulos estaban llenos de gozo. Si no estás lleno de gozo, estarás lleno de otra cosa. Quizás estarás lleno de luto, quizás estarás lleno de tristeza, quizás estarás lleno de soledad, quizás estarás lleno de fatalismo, quizás estarás lleno de otras cosas, menos de gozo. Por eso tienes que escudriñar tu corazón esta noche. Yo escudriñaré el mío y le preguntaré al Señor, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está llena mi vida? ¿Estará llena de gozo o estará llena de tristeza, de dolor? Llena tu vida de gozo y pídele al Señor que el gozo del Señor te llene, que el gozo del Señor sea derramado en tu vida, que el gozo del Señor te ministre en tu caminar en este evangelio. Somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Somos llamados a ser llenos del fruto de justicia. Somos llamados a ser llenos del conocimiento de su voluntad. Somos llamados a ser llenos de la plenitud de Dios. Somos llamados a ser llenos del gozo de Dios. 5 llenuras que yo veo a la luz de la palabra. Y te voy a dar la base bíblica. Número 1, llenos de gozo, según Hechos capítulo 13, versículo 52. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, llenos de gozo, número 1, llenos del Espíritu. Número 2, Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de gozo, llenos del Espíritu, llenos de frutos de justicia. Dice la palabra, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Más adelante vamos a dar un tema acerca de los frutos de justicia. Llenos del conocimiento de su voluntad. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Mire la oración de los apóstoles. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos del conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual. Mira qué llenura tan hermosa y preciosa. Una llenura tripartita. Llenos del conocimiento, de sabiduría y de inteligencia espiritual, dice el apóstol Pablo. Pero ahora, Efesios, capítulo 1, versículo 23. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud
de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué significa eso? Llenos de la plenitud de Dios. Porque Él lo llena todo en todos. Llenos de la plenitud. Entonces, llenos de gozo, llenos del Espíritu, llenos de frutos de justicia, llenos de su conocimiento, de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual, y llenos de la plenitud de Dios, como discípulos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Mira lo que el apóstol Pablo describe en Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. O sea, eso significa el gozo compartido. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. O sea que el gozo, hermano, óyelo bien, es compartido. Tú puedes estar en un grupo, pertenecer a un área de servicio en tu iglesia, pero si tú llevas gozo, vas a ministrar gozo. Porque nosotros, recuérdate que damos de lo que de gracia hemos recibido. Da de gracia de lo que de gracia habéis recibido. Entonces, si yo tengo gozo, hay llenura de gozo en mi vida, pues voy a transmitir gozo. Voy a transmitir felicidad, bendición. Si me siento bendecido y estoy bendecido, voy a transmitir bendición. Voy a ministrar bendición. Da de gracia de lo que de gracia habéis recibido. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces tú tienes gozo, vas a dar gozo. Vas a compartir gozo. Y Pablo dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El gozo compartido. Porque él se gozaba y se regocijaba con todos los hermanos. Es un gozo compartido. Entonces, la palabra, por medio del apóstol Pablo, dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ese es un gozo compartido. Y te doy la base bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, versículo 15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Entonces, cuando alguien se goza, tú y yo nos debemos de gozar. Cuando alguien llora, tú y yo debemos de llorar. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Un gozo compartido. Gócense con los que se gozan. Y entonces, hermano, después de la restauración de la casa del Señor, en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras y en el tiempo de Zorobabel, celebraron 7 días y comieron panes sin levadura, pero fueron 7 días de gozo, dice la palabra. Esdras capítulo 6, versículo 22. Esdras capítulo 6, versículo 22. Oye, qué hermoso y qué precioso. Esdras, capítulo 6, versículo 22. Y celebraron con regocijo, con gozo, la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Hubo un gozo compartido en ese pueblo, que restauraron los muros caídos, que restauraron las puertas quemadas y el altar destruido. Hubo un gozo compartido. Celebraron con gozo 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Pero ahora mira, Esther, acompáñame a Esther. Un pueblo del Señor que fue librado, ¿sí? Un pueblo del Señor que fue librado de la mano del enemigo. Esther, capítulo 8, versículo 16. Óyelo bien.
Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra por el decreto del rey Asuero a favor del pueblo. Que si ustedes se recuerdan, Amán quería destruir y matar a todos los judíos. Pero cuando salió a luz la verdad, entonces el rey, hermano, decreta, anula el decreto anterior a través de un nuevo decreto. Y entonces dice, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Capítulo 9, versículo 22. Capítulo 9, versículo 22. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. ¿Por qué, hermanos amados, celebraron la fiesta del Purim? ¿Sabe por qué? Porque estaban gozosos y alegres, porque habían sido librados de la mano de sus enemigos. Un gozo compartido. El pueblo de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel, construyendo y edificando los muros, las puertas y el altar. Pero en otra cena, el pueblo de Israel celebrando la victoria sobre el enemigo. Ese hombre llamado Amán, que los quería destruir y matar. Hermanos amados, ahora el rey Asuero cambia el decreto. Estaban contentos y estaban gozosos y alegres. Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 30, versículo 11. Y el salmista David escribe el Salmo capítulo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Claro, aquí está hablando de Cristo. Aquí está hablando de Cristo. Este Salmo 30, 11 habla de Cristo. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Versículo 12. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Llama la atención que hay dos tiempos. Tiempo, hermano amado, de lamento por tiempo de baile. Tiempo de tristeza por tiempo de alegría. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros veamos a la luz de la palabra que el gozo del Señor no nos debe de faltar? El gozo del Señor no nos debe de faltar. ¿Cómo te sientes tú este día? ¿Cómo te has sentido en este mes? ¿Cómo te has sentido en este año? ¿La pandemia cambió tus planes? ¿La pandemia cambió tus sueños que tú tenías este año? ¿Te has sentido quizá frustrado, triste, solo? ¿Te has sentido quizá con dolor en tu alma? Esta es una noche que yo te digo que no te falte el gozo de la salvación, que no te falte el gozo del Señor. Esta es una noche propicia para que le pidamos al Señor que Él ministre su gozo en nuestras vidas. Esta es una noche para recordarte que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esta es una noche para decirte que le pidamos al Señor que cambie la tristeza, que cambie el lamento en baile. Esta es una noche para escudriñar nuestro corazón y decirle, Señor, si hay frustración, si hay dolor, si hay tristeza, si hay miedo, si hay desesperanza, sácala de mi vida, arráncala de mi vida, porque yo quiero el gozo tuyo. Y que el Señor derrame el óleo de gozo en tu vida para terminar nuestra carrera un día con gozo, como lo dijo el apóstol Pablo, a fin de terminar mi carrera con gozo. La ministración del gozo del Señor es importante en tu vida y en mi vida. ¿Por qué no esta noche
cierras tus ojos y me permites ministrar esta palabra de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús, yo levanto mis manos y le pido a mi Señor Jesucristo que derrame el gozo de Él en tu vida. Que quites de tu corazón toda frustración, toda tristeza, todo luto, todo dolor, toda desesperanza, todo miedo. Que quites de tu vida todo manto de tristeza y que el Señor ministre gozo a tu corazón. Que no te falte el gozo de tu salvación. Que seas lleno del gozo del Señor. Que el Señor ministre gozo en tu vida, en tu caminar, a fin de que termines la carrera del Señor con gozo, con alegría. No permitas que la frustración llene tu vida, sino pídele a Dios que llene tu vida, que llene tu corazón de gozo. Quizá perdiste un familiar este año, quizá perdiste tu trabajo, quizá perdiste a un ser amado, quizá perdiste propiedades. No sé qué hayas perdido este año, pero dile, Señor, no permitas que el gozo de mi salvación se apague en mí, sino que el Señor te ministre el gozo. Como dijo el salmista, devuélveme el gozo de mi salvación. Serás un cristiano victorioso, serás un hijo de Dios vencedor, serás un hijo de Dios que conquiste con el gozo del Señor. Porque te recuerdo que el gozo del Señor es tu fortaleza. Padre, fortalece a tu pueblo. Padre, bendice a tu pueblo. Padre, ministra gozo en tu pueblo, en cada vida, en cada corazón de cada amigo, de cada hermano que nos ve esta noche. En el nombre de Jesús, ministra gozo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gozo a los matrimonios, gozo a los jóvenes, gozo a los niños, gozo a cada hermano y a cada hermana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, pueblo del Señor. Y recuerda que el Señor te unja con óleo de gozo. Bendiciones a tu vida.